de personas físicas que buscan un lugar seguro para su patrimonio. Muchas veces incluso la seguridad es clave, es incluso más importante que la rentabilidad de la inversión. Entonces, muchos de estos clientes llegan a nuestras oficinas y nos dicen, oye, queremos por ABC razones, no sé, quizás políticas de algún gobierno nuevo, varias razones que quieren quizás invertir, quieren poner su patrimonio en Estados Unidos, en un lugar seguro, según ellos. Les empiezo con la asesoría, primero que nada para orientarlos, con una explicación de la sencillez que es constituir una empresa en Estados Unidos, ya sea una LLC o un corporation. La constitución es sencilla, es rápida. Me preguntan mis clientes cuánto tarda. Yo les puedo tener podemos tenerles una LLC, una corporation constituida en el estado que tú me digas dentro de 24, 48 horas. Es algo sumamente eficiente, a gran diferencia con muchos países, bueno, fuera de Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, donde hay que comparecer con el notario, tardan semanas, sino a veces meses. Entonces, es un proceso realmente sencilla y rápida la de constituir una sociedad en Estados Unidos. Entonces, ¿qué buscan nuestros clientes, las personas físicas? Confianza en el sistema judicial, puede ser seguridad, seguridad por su patrimonio situado en Estados Unidos. ¿Seguridad frente a qué? Seguridad frente a cosas malas quizás que ocurran, pero también seguridad frente a políticas quizás políticas de un gobierno latinoamericano. Son todos casos reales de mis clientes, no lo estoy inventando y obviamente quizás ustedes también han escuchado casos similares. Los beneficios fiscales también son muy importantes, los acabo de mencionar. Si tenemos tiempo lo mencionamos con más detalle, pero no sé si han oído de los tratados FATCA y CRS, FATCA, el Foreign Account Tax Compliance Act, y CRS, Common Reporting Standards, donde esencialmente los gobiernos europeos y estadounidenses, por una red de tratados, intentan crear transparencia financiera, donde ya no, ojalá, según, bueno, el objetivo de estos tratados, ojalá no sea posible que un ciudadano mexicano, que un ciudadano alemán, que un ciudadano estadounidense pueda esconder su dinero en otro país. Por eso los tratados de FATCA y CRS en el caso de Europa se han celebrado con el propósito y el objetivo de mejorar la transparencia financiera y fiscal. En este sentido, y esto no es una presentación fiscal, pero hay diferencias importantes entre el FATCA y el CRS, CRS siendo el tratado con Europa, FATCA siendo el tratado entre México y Estados Unidos, donde realmente el FATCA es un beneficio invertir en Estados Unidos en vez de Europa. Entonces, estas son las conversaciones que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Especialmente nuestros clientes, personas físicas. La anonimidad es un tema sumamente importante para algunos clientes, especialmente clientes, son personas físicas que quizás no quieren que el público se entere de que tienen X sociedad en X país, que quieren la anonimidad, el anonimato, y por esa razón también Estados Unidos se ha vuelto un país bastante atractivo en ese sentido, incluso más atractivo en muchos sentidos ahora que Panamá o las Islas Caimanes
o algunas jurisdicciones que antiguamente fueron conocidas como, entre comillas, paraísos fiscales, que ahora han cambiado las leyes para limitar esa posibilidad. Nuestros clientes empresarios, nuestras empresas nuestros clientes que son empresas que quieren armar una estructura en Estados Unidos porque quizás buscan constituir una empresa, una sociedad en Estados Unidos. Bueno, obviamente la constitución es sencilla y rápida. Es acceso al mercado estadounidense, el mercado más grande del mundo. Obviamente representa una oportunidad importante para cualquier empresa latinoamericana, mexicana, que quiera tener acceso, confianza en el sistema judicial, en llevar a cabo sus negocios en otro país, en este caso en los Estados Unidos. Muchos tienen confianza en el sistema judicial, que la regla, the rule of law, ¿no? La ley los vaya a proteger a todos iguales. Y repito, los beneficios fiscales también hay que conocerlas, son importantes y ahora la tasa impositiva, gracias a la legislación nueva de hace 2 años, ya más de 2 años, bajó la tasa impositiva corporativa al 21% del 35%. Entonces, antiguamente cuando mis colegas y yo estábamos armando estructuras fiscales para, por ejemplo, vía un esquema de precios de transferencia, sacar utilidades de Estados Unidos y llevarlos a México, llevarlos a otra jurisdicción, ahora se volteó. En algunos casos, en muchos casos, vale la pena y para minimizar la tasa impositiva global, por ejemplo, de una empresa multinacional, una empresa mexicana que tenga operaciones en Estados Unidos, quizás valga la pena que las utilidades se queden en Estados Unidos a una tasa impositiva corporativa del 21%. Entonces, puede que estas estructuras sean atractivos a nuestros clientes por los beneficios fiscales que presentan. Un cuadro brevemente para señalar el punto de el punto de la atracción de los Estados Unidos en cuanto a beneficios fiscales. Este cuadro, esta lista, lo ha hecho un non-profit, se llama el Tax Justice Network, dedicado a la transparencia financiera. Supuestamente es una, entre comillas, lista negra, pero muchos no lo ven de esa forma. Estados Unidos va segundo en esta lista y ahí ven otros países que también se mencionan por su falta de transparencia, falta de transparencia financiera y fiscal. Otro cuadro donde hace 2 años empezaron los europeos de amenazar con poner a los Estados Unidos de América en la lista negra como un paraíso fiscal, considerado paraíso fiscal por la OECD. Entonces, nada más para señalar, estos son nuevas empresas, vamos a saltar por ahora. Entonces, ahora sí entremos un poquito más en detalle, a las características de las sociedades estadounidenses. Y después de este cuadro me detengo un segundito para saber si hay preguntas, pero primero repasemos algunas características de las dos sociedades mercantiles más conocidas en Estados Unidos. Es la Limited Liability Company, la LLC, y la corporación, la Inc. Por ley, si uno constituye una sociedad LLC o corporation, por ley en los Estados Unidos, el nombre debe de indicar que es una LLC o una Inc. Por eso es que en cualquier anuncio de una compañía siempre se ve Amazon Inc. o Apple Inc. o lo que sea, el LLC. Por ley deben de indicarlo.
¿Cuáles son algunas de las características de estas dos sociedades? La LLC, a diferencia de sociedades mexicanas y en muchos países latinoamericanos, puede haber solo un socio. Al 100% puede haber un solo socio de la LLC. Muchos de mis colegas mexicanos dicen que la LLC es parecida a la SDRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en algunos aspectos son parecidos, en otros aspectos no, pero mis colegas mexicanos por lo menos lo ven similar. La LLC presenta limitación a responsabilidad legal, es un escudo legal para los socios. Luego entramos a detalle de lo que significa eso. Quizás el punto y la diferencia, una de las diferencias más importantes entre la LLC y la corporation, la Inc., es la flexibilidad fiscal. No sé quiénes de ustedes han escuchado en inglés de la frase check the box. Check the box se refiere a la habilidad de la LLC, solamente de la LLC, de escoger su tratamiento fiscal. Su tratamiento fiscal ya sea como una sociedad transparente por propósitos fiscales, y luego entramos a detalle de lo que significa eso, o una persona moral sujeto a imposición, como una corporation. Y es confuso porque la palabra corporation se usa en ambas ocasiones. Corporation, la palabra, se usa tanto para referirse a una sociedad que haya escogido o que es tratada como una corporation fiscal, pero también corporation se refiere a la sociedad mercantil que se haya constituido de esa forma, como un corporation. O sea, para señalar el punto, una LLC, una Limited Liability Company, puede ser tratada como un corporation por propósitos fiscales. En cambio, el corporation, si yo constituyo un corporation en California o Delaware, una Inc., no tengo opción. No puedo hacer, tomar la opción y elegir tratamiento, check the box, como una sociedad transparente. Si yo constituyo una corporation, obligadamente me considera el IRS una persona moral por propósitos fiscales sujeto a imposición. En este caso, a imposición a una tasa impositiva del 21%. Entonces, si comparamos la LLC con la corporation, la habilidad de elegir, hacer la elección del check the box, es una gran, ventaja cuando estamos hablando de la LLC comparado con el corporation. Generalmente, al igual que la SDRL, se considera que los requisitos legales de cumplimiento corporativo son más flexibles cuando se trata de la LLC. Repito, si tendríamos 8 horas, podríamos ampliamente discutir estos temas, pero ahorita lo dejamos nada más con decir que los requisitos legales, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en los 50 estados de los Estados Unidos, por lo general, requieren que cuando se constituye un corporation, que haya por lo menos una asamblea de accionistas y del consejo administrativo por lo menos una vez al año. Ese requerimiento por lo general no existe en cuanto a la LLC. Entonces, nada más como ejemplo, es un ejemplo de la flexibilidad que tiene la LLC. Yo como abogado tengo mucha flexibilidad en los estatutos, que realmente no son estatutos para una LLC, sino son un acuerdo entre socios. En ese documento tengo mucha flexibilidad para designar y cambiar
derechos económicos, derechos de gobernanza, según vayan queriendo los socios. También podría yo lograr algo similar en los estatutos del corporation, pero repito que no es tan flexible como la LLC. No es tan flexible, por ejemplo, designar en acciones preferentes diferencias entre los accionistas de un corporation en cuanto a derechos económicos. No es tan fácil o sencillo hacerlo como yo lo podría hacer en los estatutos, en el Limited Liability Company Agreement de una LLC. Por eso se dice que los requisitos legales son, por eso digo yo, que los requisitos legales son más flexibles cuando hablamos de una LLC comparado con un corporation. La LLC es un vehículo, puede ser un vehículo para invertir o levantar capital. Muchos socios tienen la idea de hacer un IPO en algún momento, de atraer inversionistas. Eso se puede hacer con una LLC o con un corporation, aunque ahora sí el corporation tiene la ventaja de que si en algún momento quieren hacer una IPO, si quieren vender acciones al mercado en la bolsa, entonces debe de ser por lo general un corporation para hacerlo. Pero salvo esa consideración, la LLC igual puede y sirve como vehículo para levantar capital para inversionistas que quieran levantar capital. Y un detallito, y esto ahora sí estamos hablando de la jerga legal, es importante para los abogados nosotros saber también cómo referirnos, ¿no? Un poquito de la jerga legal. Los socios de una LLC se llaman members. Members en inglés de miembros, ¿ok? No se llaman accionistas, no se llaman shareholders. Cuando un abogado te habla de los members de una sociedad, sabes que están hablando de una LLC. Y al contrario, si están hablando de stockholders o shareholders, necesariamente están hablando de un corporation, de una Inc. Esa es según la jerga legal. Me voy a detener un par de minutitos para saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta la hora. Sí, Alex, tenemos una pregunta de quienes nos acompañan. No está aquí en parte de tu presentación la diferencia entre una LLC y una corporation, pero ¿cuál es la diferencia o cuál sería la ventaja de tener una LLC en comparación con, por ejemplo, un trust, un irrevocable trust en Estados Unidos? O sea, que pudieras explicar un poco las diferencias, qué es mejor, la parte de seguridad, la parte de protección. Es muy buena pregunta y si tuviéramos otras 6 horas, podríamos profundizar. Ahora sí, realmente es bastante información hablar de LLCs y corporations, sino también agregar el tema de fideicomisos, de trusts. Irrevocable trust, por ejemplo. Sí, a ver, irrevocable o revocable trust. Mira, obviamente es un tema complejo. A mí, por lo general, y preferencia personal, no me gustan los trusts. Yo siento que en muchos casos yo puedo cumplir con los objetivos de mis clientes usando una LLC o un corporation en vez del trust. El trust es complicado, es bastante complicado y la verdad que muchos de mis clientes no me lo entienden. Incluso después de explicarlo 10 veces, no lo entienden. Entonces yo como abogado me preocupo porque si yo recomiendo a uno de mis clientes que constituye un trust y realmente no entiende las obligaciones legales y fiscales de armar el trust, no los entiende ahorita y no los entiende en un año, entonces como que le estoy constituyendo un vehículo donde yo sé que está entrando con dudas, está entrando con problemas. Entonces, por lo general, nada más de plano digo eso. Mi prejuicio es contra los trusts. Ahora, ¿cuál es la diferencia para darte una respuesta corta? Un trust
yo lo veo como un mecanismo testamentario. Ok. Un mecanismo, obviamente existen trusts de negocios, business trusts, y existen inversiones donde venden participaciones en un trust, un business trust, a inversionistas extranjeros o foráneos fuera de Estados Unidos. Y existen razones eh, para esas inversiones y esas estructuras, pero la verdad que son muy raros, son muy raras esas estructuras y requieren, ahora sí, inversionistas, estamos hablando de inversiones importantes, porque los costos, los gastos de mantener el trust son mayores a, por ejemplo, una LLC, una Inc. Entonces, yo veo el trust, si un cliente, por propósitos testamentarios, quiere, por ejemplo, ahorita, en vez de redactar un testamento y dejar todo a sus hijos, a sus herederos, lo que sea, en el momento que fallece, quiere ahorita empezar a disponer de esos activos, de ese patrimonio. Entonces, el Revocable Trust es el trust revocable que en cualquier momento se puede revocar. Es donde Alex Pérez dice, voy a poner $100X, por ejemplo, en este Revocable Trust, que yo puedo cambiar o tachar en cualquier momento, pero en el momento de que yo fallezca, el trust se hace ya sea irrevocable o el trust se liquida de acuerdo a mis intenciones. ¿Ok? O sea, en vez de llevar a cabo mi plan testamentario vía un testamento, lo llevo a cabo vía un trust. Pero de igual En mi manera se opinión, puede sí. hacer en una LLC, ¿no? ¿Puedes usar también la figura de la LLC para fines testamentarios? Sí puede, pero ahí sí, cuando estamos hablando de fines testamentarios, ahí sí el trust lo considero útil. El trust lo considero muy útil y al igual que un testamento. Y es una conversación, ahora sí, bastante complejo para decidir si es que el cliente desea un trust o un testamento o quizás los dos, una combinación de los dos. Entonces, como que es otra conversación. Ok. Pero es muy buena pregunta, pero es otra conversación con otros objetivos. Por propósito de esta plática, nos enfocamos en la LLC y la corporation. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros clientes por lo menos quieren lograr algo ahorita, alguna inversión ahorita, quieren invertir en algún proyecto inmobiliario ahorita. Entonces, por eso nos limitamos ahorita en conversar de LLCs o corporations. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? No, ahorita no vislumbro ninguna. Excelente. ¿Sí? Ok, ahora entrando un poquito más en detalle, referente a las características de la LLC o de una corporation. La razón corporativa, una de las razones más importantes corporativamente y legalmente para constituir una empresa, una sociedad, perdón, para constituir una sociedad en cualquier país, ya sea México, Estados Unidos, es para limitar la responsabilidad legal de los dueños, especialmente en Estados Unidos, donde sabemos todos que el litigio ya se ha vuelto una locura. Aquí tengo el cuadrito del abogado tiburón, típico estadounidense, que te demanda por cualquier cosa. Bueno, si yo, por ejemplo, invierto en un proyecto inmobiliario y me preocupa de que si alguien se vaya a lesionar en el terreno, en el edificio, lo que sea, obviamente puedo tener comprar una póliza de seguro, pero para asegurarme de que en caso de uno de estos abogados tiburones me vayan a demandar por alguna lesión,
yo constituyo una LLC o un corporation, pongo la inversión a nombre, es la escritura, si es un inmueble, a nombre de la sociedad, y de esa manera me aseguro de que la demanda jamás me va a alcanzar a mí en lo personal, a mis activos en lo personal. En caso de un incumplimiento de un contrato, de daños y perjuicios por parte de la empresa, de la LLC o del corporation, cualquier demanda podría alcanzar solamente a los activos de la sociedad misma. ¿Esto tiene que ver con el velo corporativo? Correcto, exactamente. Esto es justamente el velo corporativo, que es muy difícil en Estados Unidos y en otros países, pero en Estados Unidos también. Es muy difícil de ignorar el velo Pues, señor, pero vienes con ella, ¿no? No, vienen juntos, ¿no? ¿Qué te puedes pegar con ella, no? Pues te estoy metiendo a la fila, vienes con la señora. Pero si alguien tiene... ¿Qué? No se puede, pues te venimos solos. ¿Puedes silenciar, perdón, Rosela? Ahí está. Va, Ya, entonces, entonces una de las razones más importantes para constituir una sociedad es para justamente proteger a los accionistas. En el caso, por ejemplo, de una persona física, una empresa SASB mexicana, que la SASB, entre paréntesis, es la figura más parecida al corporation estadounidense, también es importante, en mi opinión, antes de invertir o ampliar sus operaciones en Estados Unidos, constituir una sociedad en Estados Unidos, también para proteger los activos de la empresa mexicana, pero al igual para prevenir de que vayan a demandar a la empresa mexicana, a la SASB mexicana, y que la SASB mexicana vaya a tener que comparecer en una corte estadounidense, defenderse, etc. Entonces, si la empresa SASB mexicana o la persona física mexicana o latinoamericana constituye su LLC o corporation, es la sociedad misma la que responde a cualquier demanda. En fin, hablemos un poco de una de las preguntas más comunes que nos hacen nuestros clientes cuando quieren conversar con una constitución de una empresa en Estados Unidos. Siempre preguntan, muchos han escuchado de Delaware. Oye, ¿por qué no constituimos la empresa en Delaware? Que mi amigo fulano de tal la constituyó en Delaware, pero ni sabe por qué. Bueno, como deben de saber, los Estados Unidos consiste de 50 estados independientes legalmente en muchos sentidos. Cada uno de los 50 estados tiene su propio régimen fiscal, su régimen de derecho corporativo, tienen las cortes estatales. O sea, si demandan a una empresa, generalmente, bueno, te pueden demandar y generalmente te demandan en una corte estatal, es decir, una corte manejada por el gobierno del estado en donde se lleva a cabo esa demanda. El régimen de derecho corporativo es algo únicamente estatal. No existe el tema de derecho corporativo federal. El IRS sí, conocemos muy bien el IRS y el régimen fiscal estadounidense federal, pero a la vez, cada uno de los 50 estados tiene su propio régimen fiscal estatal. Entonces, cuando una persona, un cliente me pregunta, oye, ¿dónde debemos de constituir nuestra sociedad? Uno debe de considerar entonces estos temas. El régimen fiscal del Estado en particular, el derecho, si hay ventajas o desventajas en cuanto a derecho corporativo legal, cuando se trata de algún Estado. Muchos han escuchado y han hablado del Estado de Delaware, y cabe mencionar un poquito del Estado de Delaware y por qué es tan famoso el Estado de Delaware. Primero que nada, como regla general, podemos decir lo siguiente. Y si se recuerdan de un solo dato de esta presentación, acuérdense de esto.
una LLC o un corporation se debe de constituir en el estado en donde estará operando o donde estarán invirtiendo, por lo general. Si me dices que vas a invertir en un proyecto inmobiliario en Arizona, entonces te diría, mira, debemos de constituir la empresa, la sociedad en el estado de Arizona, porque es donde más vas a tener contactos. Simplemente no tiene sentido, por muchas razones, no tiene sentido constituir una empresa, una sociedad, por ejemplo, en Delaware, y volver a tener que cumplir con los requisitos de registrar la empresa, la sociedad en Arizona, donde uno va a llevar a cabo su inversión. Entonces, para evitar esa redundancia, esta regla general es la que le digo a mis clientes, que deben de constituir su LLC o corporation en el estado donde estarán operando o donde van a tener sus activos. Conversemos un poquito de Delaware y las razones por las cuales quizás querrán constituir en el estado de Delaware. Bueno, quizás todavía no saben dónde van a invertir. Quizás es una cuenta de inversión y la cuenta de inversión va a estar a nombre de una sociedad y no va a operar en ningún estado en particular. Quizás van a tener inversiones en muchos estados y simplemente quieren armar una tenedora donde no se tienen que preocupar de un impuesto estatal. En esos casos, el estado de Delaware, entre otros estados, Wyoming es otro, Nevada es otro estado, pueden ser muy buenas opciones. ¿Por qué? Por la eficiencia fiscal que estos estados otorgan. Otra razón por la cual algunos clientes deciden constituir su empresa en Delaware es porque Delaware, hay que decirlo, Delaware es el estado, ahora sí, más conocido entre los abogados corporativos cuando uno quiera atraer capital, por ejemplo, de otros estados, de otros países. Muchos de los abogados corporativos conocen las leyes corporativas de Delaware, pero no te conocen las leyes, por ejemplo, de Wyoming o de Texas o de California. Entonces, por conveniencia, escogen el estado de Delaware como startup para su empresa, para levantar capital o por otros propósitos. También debo de decir, el estado, justamente por los propósitos fiscales, el estado de California, y lo debo de decir y con mucho respeto, aunque yo entiendo que en Baja California están al lado, generalmente aconsejo a mis clientes por ninguna razón constituir una empresa en el estado de California, salvo que van a estar llevando a cabo alguna inversión o negocios en California. ¿Por qué? Porque el fisco californiano es uno de los más agresivos de los Estados Unidos, y eso se los digo con mucha experiencia. El fisco, el Departamento de Tesorería californiana es, en mi opinión, una de las más activas, más agresivas, las que llevan a cabo auditorías y realmente pueden ser agresivos. Y estamos hablando de un régimen de impuestos estatal a una tasa impositiva corporativa del que casi el 9%, por lo que me recuerdo. Y acabo de leer un artículo que decía que para la persona física querían incrementar retroactivamente para el 1 de enero del 2020 la tasa impositiva más alta a una tasa del 16%. Eso es una locura, en mi opinión, pero bueno, esa es otra cosa. Pero basta con decir que el estado de California, les doy un caso real. Tengo un cliente que ya se había mudado al estado de California, un cliente de recursos importantes, por el puro hecho de establecerle una residencia fuera del estado de California, en el estado, en este caso, de Texas, donde no hay afortunadamente un impuesto estatal al nivel de la persona física. Le pudimos ahorrar, pero estamos hablando de un dinero significativo
solamente por cambiarle la residencia. Igual el señor pudo tener su departamento en California para visitar el departamento cuando, bueno, de vez en cuando, menos de 183 días del año, pero por lo menos uno debe de conocer estas reglas, estas consecuencias antes de asesorar a sus clientes justamente por estas consecuencias. Ahora, el estado de Delaware, conversemos un poquito del estado de Delaware, unos datos curiosos. Este edificio, en este cuadro, la dirección es 1209 North Orange Street, es el domicilio legal de American Airlines, Ford, Google, es el domicilio legal de más de 285,000 sociedades, perdón, es el domicilio legal de narcotraficantes, de las empresas de narcotraficantes, todo en este edificio de 2 pisos que ven, no que de 2 pisos, de 1 piso y medio, que ven aquí en Wilmington, Delaware. El dueño de este edificio es Citi Corporation. Citi Corporation, ahora sí vamos a conversar un poquito de la manera de constituir una sociedad, y una característica de la constitución de una sociedad es que todas las sociedades que se constituyen en cualquier estado deben de tener un agente registrado. No es el domicilio fiscal que se conoce en México, no es, ni parecido, pero si quieren pensarlo de esa forma, el agente registrado es una persona o una empresa designada para recibir notificaciones formales de parte del Estado dirigido a la empresa que se haya constituido en ese estado. Entonces, por esa razón, esta dirección, 1209 North Orange Street, en Wilmington, Delaware, es el domicilio legal de estas de 285,000 empresas, porque esta empresa Citi Corporation es designada como el agente registrado de todas estas empresas en este edificio. Platiquemos un poquito del proceso de constitución, en este caso de un Limited Liability Company, de la LLC, y luego me detengo para atender cualquier duda o pregunta que tuvieran. Comencemos con el acta constitutiva y uso como ejemplo el estado de Delaware. En el próximo cuadro uso como ejemplo el estado de California para que se den cuenta. Pero enfocándonos en el estado de Delaware y la razón por la cual el gran despacho de abogados Mossack Fonseca de Panamá no solamente constituyeron sus empresas en Panamá y las Islas Caimanes, sino también en el estado de Delaware, es porque, como ven aquí, el acta constitutiva, que es el único documento público, es decir, el único documento al cual tendría acceso el público en una búsqueda en el sitio web de la Secretaría de Estado de Delaware o de cualquier estado, la única información pública que yo debo de entregarle al estado de Delaware en el momento de constituir una LLC, una Limited Liability Company, es la siguiente. Incluso ya cambió el acta constitutiva y ahora solamente consiste de dos preguntas. Primero que nada, ¿cuál es el nombre de la LLC? Y segundo, ¿quién es el agente registrado? O sea, Citi Corporation va a salir en el acta constitutiva y el nombre de la empresa en el primer párrafo. Esa es la única información pública que se le da al estado de Delaware. No estamos hablando obviamente de declaraciones fiscales y esas cosas, pero esa información no es pública. Esa información no se divulga al público. En cambio, el acta constitutiva sí. Entonces, ¿por qué constituir en Delaware? Algunos clientes dicen que la anonimidad es algo muy atractivo. La anonimidad de no tener que divulgar, por ejemplo, los dueños, no tener que divulgar los
administradores de la empresa quieren la anonimidad y por esa razón escogen el estado de Delaware. La constitución es sencilla y rápida. Ahora sí, el estado de Delaware por más de 100 años se ha convertido realmente en una industria. Las tarifas que genera el estado de Delaware por la constitución de empresas en su estado significa miles de millones de dólares al año. Entonces, realmente han creado en Delaware un sistema extremadamente eficiente y acogedor como servicio al cliente para constituir una empresa, una sociedad en el estado de Delaware. No hay un impuesto estatal en el estado de Delaware, siempre y cuando se trata de ingresos de fuentes fuera de Delaware, y la mayoría de Delaware es un estado pequeño, entonces es raro que un cliente tenga ingresos de fuentes dentro del estado de Delaware. Y también la ley corporativa es favorable para empresas. Este es un punto complejo, interesante y tardaríamos varias horas en profundizar, pero la razón por la cual las empresas más grandes de Estados Unidos, multinacionales, están constituidas en Delaware es justamente porque la ley corporativa estatal es muy favorable a la administración de la empresa frente a cualquier acción por parte del accionista. También es muy conocida, es conocida globalmente, como acabo de mencionar, la ley corporativa de Delaware, por eso es sede, es atractivo para inversionistas, atractivo para empresarios que quieran levantar capital y poner sus empresas en Delaware para lograr el objetivo de atraer inversionistas. Con eso me detengo. Pero primero que nada, antes de detenerme y atender a preguntas, comparen un segundito este cuadro. Es el mismo acta constitutiva, pero ven la diferencia entre California, el acta constitutiva que se debe de presentar, y Delaware. ¿Ah? Sí. En Sí, California uno debe de proporcionar, al igual que muchos estados, uno debe de proporcionar mucha más información al público. El Statement of Information de California, como lo ven aquí a la derecha, la forma LLC 12, requiere que se divulguen los managers o los members, como se acordarán, los socios, etc. Entonces, el punto es que en el estado de California, al igual que muchos estados, se requiere que se divulga mucha más información de los dueños, de los administradores de la empresa, comparado, por ejemplo, con Delaware, con Wyoming, con Nevada. Entonces, por esa razón, como ejemplo, el estado de Delaware es una jurisdicción bastante atractiva para empresarios e inversionistas que quieran constituir sus estructuras en Estados Unidos. Me detengo un par de minutos para tener cualquier pregunta o duda que tuvieran. Sí. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Buenas tardes, excelente charla. Aquí en California, ahí sí tienes que poner el detalle de los, ¿cómo quedamos que se llamaban en la LLC? Los members, ¿no? Sí, ahí, correcto. Ok, Sí, así es. gracias. Correcto, Andrés. Y ahí ves la forma, gracias por la pregunta, la forma LLC2 que uno puede ver en el sitio web del Secretary of State of California. Tú te metes al sitio web del Secretary of State of California, hay haces clic donde dice, hay un link donde dice Forms and Fees, y ahí te da una lista de todas las formas necesarias para constituir una sociedad, y ahí debajo en el link para LLCs sale esta forma y esta información. Pero sí tienes razón, Andrés, que uno debe de proporcionar esta información al Estado,
Y esta información, repito, es pública. Significa que si yo busco el Alex Pérez LLC en el sitio web del Estado de California, del Secretary of State, esta información va a salir. Cualquier persona lo puede ver. Una duda, perdón. ¿Qué sería lo equiparable a los estatutos de una empresa? O sea, cuando vas a hacer negocio con una LLC y digamos que es de este estado en el que, de Delaware, ¿cómo verificas que la persona que va a suscribir algún contrato, quién le dio el poder, qué facultades tenía? O sea, ¿eso dónde lo encuentras? Es excelente pregunta y la verdad que me cuesta explicarlo a muchos de mis clientes porque es tan distinto el régimen estadounidense comparado con, el régimen de la mayoría del mundo, de México. El concepto de poderes es muy distinto, pero respondiendo a tu pregunta, para una LLC son realmente 2 documentos que debes de recibir. Cuando firmas un contrato, si quieres confirmar de quiénes son los en la yerga de la ley estadounidense, en la yerga de la ley de la LLC, el administrador de la LLC se llama manager, no officer. ¿Ok? Si estuviéramos hablando de un corporation, estaríamos hablando del officer, que es el presidente, secretario, treasurer. Para una LLC es el manager. Entonces, si yo quiero verificar que esta persona tiene, entre comillas, poderes y facultades para representar la empresa, la LLC en este caso, yo pido el acta constitutiva y el LLC Agreement. El LLC Agreement, que a fin de cuentas es un contrato privado entre los socios, entre los members de la LLC. En ese LLC Agreement debe de especificarse quiénes son los managers con facultades para representar a la LLC y firmar cualquier contrato. A gran diferencia del sistema mexicano, por ejemplo, donde uno comparece con el notario y los estatutos designan los poderes y facultades, actos de dominio, etc., la LLC no funciona de esa manera. El simple hecho, o sea, ni en el acta constitutiva ni en el LLC Agreement vas a ver, como en los estatutos de una SASB mexicana, no vas a ver, por ejemplo, Alex Pérez es manager y tiene el derecho de firmar contratos, tiene poderes de representación, actos de dominio. No se va a especificar eso. Simplemente se va a decir, Alex Pérez es el manager de Alex Pérez LLC y automáticamente, de acuerdo a la ley de LLCs en el estado de California o Delaware o donde sea, automáticamente al designarme como un manager, yo tengo esos poderes. ¿Ok? Entonces, de esa manera, es curioso, es un contrato privado, no se registra en ningún lugar. Entonces, mis clientes me han preguntado, ¿cómo es que me voy a proteger? Si me van a defraudar, si esta persona, fulano de tal, dice que es representante y no es. En mi experiencia, eso jamás ha sido un problema. Simplemente no se ha presentado en mi carrera que eso haya ocurrido donde alguien se haya ostentado como manager cuando realmente no es. Esto por las repercusiones legales que trae, ¿no? Exactamente. O Porque sea, si yo quisiera cometer un fraude, lo haría de otra manera, no de esa manera. Claro. Siempre hay que remitirse a la legislación. Digamos que alguna garantía, se va a garantizar alguna obligación. Me ha tocado ver que el CFO ahí lo suscribe y demás. Hay que remitirse entonces, en ese caso, a la ley del Estado para ver quién puede, como en este caso, garantizar obligaciones de terceros. Correcto, excelente. Cualquier
tema legal, y ahora sí es un tema bastante interesante y complejo. Digamos que yo constituí mi LLC en Delaware. Firmé un contrato con un cliente en California. Incumplí con el contrato o surgió alguna duda de la tenencia accionaria, lo que sea, y me demandan en una corte estatal californiana. En ese caso, para determinar los derechos y las facultades de los socios y de la LLC y los administradores de la LLC, el juez californiano debe de aplicar la ley de Delaware. ¿Ah? Entonces, es un tema bastante interesante la manera en que funciona el sistema federalista estadounidense, pero respondiendo a tu pregunta, la ley del estado en donde se constituyó la sociedad es la ley que rige los derechos y obligaciones de los socios, tanto como de la sociedad misma. ¿Vale? De acuerdo. Gracias, Alex. Claro. Si Otra pregunta. Sí. Por aquí preguntan, ¿el agente registrado tendría responsabilidad equivalente a la de un representante legal? ¿O qué otro tipo de responsabilidades podría u obligaciones tendría? Excelente, no, es muy buena pregunta. Absolutamente no. El agente registrado no tiene ninguna de las responsabilidades de un representante legal de la empresa. La única función, y esto es definido por las leyes estatales de California, Delaware, etcétera, la única función del agente registrado es para recibir notificaciones formales dirigidas a esa empresa, a esa sociedad. Es la única función del agente registrado. Ahora, si yo sirvo como agente registrado para mis clientes que quieran constituir sus empresas en Texas, en el estado de Texas, si yo recibo una notificación y yo, por culpa negligencia mía, dejo de entregarle esa notificación a mi cliente y terminan perjudicados, yo ahí sí puedo responder y tener responsabilidad legal. Pero no, en cuanto a facultades de representación, el agente registrado no tiene ninguno. ¿Vale? De acuerdo. Ok. Bueno, ya estamos, son las 9:05 de la tarde. Vaya, bueno, llevo una hora casi platicando. Ustedes me dicen cuánto más tiempo me dan o quieren escuchar de mí o cómo lo quieren manejar. Sí, creo que estamos como a la mitad de la presentación. Si quieres, tal vez seguirnos un poco más rápido, Alex, en lo que tú consideres también más relevante. Todo es muy importante, pero yo creo que unos 30 minutos más estaría bien. Ok, bueno, incluso lo podemos cortar. Y esta presentación lo he dado y he tardado 4 horas, ¿eh? Entonces, sí, no creo que quieran estar 4 horas esta tarde. Pero bueno, en resumen, rápidamente vamos a conversarle de los puntos importantes. Un cuadro donde explica el sistema federalista estadounidense, donde cada uno de los 50 estados tiene su propio proceso para constituir una LLC, en este caso, y un corporation. Ahora sí, la mecánica de constituir una empresa es la siguiente y es importante porque muchos clientes simplemente quieren saber esos detalles. Yo constituyo una empresa, una sociedad, un LLC o corporation, con el puro acto de presentar el acta constitutiva. El acta constitutiva en muchos estados lo puedo presentar electrónicamente por internet y lo puedo tener, si urge, dentro de 24 horas, dependiendo del estado. 48 horas sin problema. Eso es con pagar una tarifa. Todos los estados te cobran una tarifa. California, me parece, la tarifa es de $70. En el estado de Texas son $300 para constituir una LLC.
en el estado de Delaware son $90. Entonces, es una tarifa básica para presentar el acta constitutiva. Designación del agente registrado. El agente registrado mismo, City Corporation, te va a cobrar, digamos, entre $200 y $400 por servir en calidad de agente registrado. Puede ser hasta $500 anuales, estamos diciendo. Recibo yo como abogado confirmación dentro de 24 horas y en el momento de recibir la confirmación del Estado, ahí legalmente tengo ya está constituida legalmente la persona moral, ya sea la LLC o el corporation. Les acabo de mencionar el LLC Agreement. El LLC Agreement es un contrato privado, en este caso los estatutos, para definir los derechos de los socios. Es un documento necesario, pero no es un documento público, no es un documento que se presenta con el Estado. Alex, una pregunta. Sí, respecto a las características, ¿la LLC no tiene acciones o partes sociales? ¿Y si se puede transferir esta participación a otra empresa, ¿se pagan impuestos por su transferencia? La primera respuesta es, en la jerga corporativa estadounidense, las participaciones en la LLC se llaman membership interests o member interests. ¿Se recuerdan? El accionista, el dueño se llama el member. Entonces, member interests o membership interests son, entre comillas, las acciones, las participaciones en la LLC. Repito, la flexibilidad de la LLC para designar muchos distintos tipos de derechos económicos dentro de lo que se considera membership interest es amplio. Tengo mucha flexibilidad yo de, por ejemplo, decir que Alex Pérez tiene un membership interest de participar en las utilidades hasta cierto punto, pero Cecilia Pérez Valencia tiene el mismo membership interest, pero con otros derechos económicos. Los dos derechos se llaman membership interest, pero para definirlos uno debe de ver el LLC Agreement, los estatutos de la LLC, para saber exactamente cuáles son los derechos económicos de los socios, de los members. Es muy buena pregunta. La segunda respuesta, si es que se pueden transferir, sí, claro, se pueden transferir. Si es que en el LLC Agreement se permite, yo muchas veces cuando redacto el LLC Agreement, no permito que se transfieran participaciones porque yo quiero limitar quiénes van a ser mis socios o mis members. Y en su caso, si es que se permiten si se permite una transferencia, por lo general, sí es una transacción gravable, sujeto a imposición si es que se da una utilidad, etcétera. Entonces, esas son las respuestas. ¿Y la tarifa de imposición sería de acuerdo al Estado? Bueno, no. Es un impuesto federal por el IRS y depende también puede ser estatal. En el estado de California sí, en el estado de Texas no, pero depende mucho de la situación particular del accionista, del socio que lo haya vendido. Pero sí es gravable, por lo menos al nivel federal. El acta constitutiva tiene el efecto, repito, legal de ya constituir la persona moral. Técnicamente no se requiere ningún otro documento para darle vida a una LLC o a un corporation, pero sabemos que es importante definir los derechos de los socios, de los members, en un Limited Liability Company Agreement. Y aquí les presento un ejemplo de la primera página de un Limited Liability Company Agreement, donde pueden ver es un contrato privado entre los socios. Pueden ser 2 socios, pueden ser 500 socios, los socios que quieras. Todos firman este acuerdo Limited Liability Company Agreement y todos estarían sujetos
a las obligaciones y responsabilidades definidas en este LLC Agreement. Ahí ven, en el LLC Agreement se definen los derechos económicos, derechos de votación, de distribuciones, obligaciones fiduciarios, restricciones de transferencia, como acabamos de conversar, y las facultades, como dijo Andrés, las facultades y poderes de los members o managers de la LLC. En el LLC Agreement es donde se definen. Y repito que ese LLC Agreement no se registra en ningún lado. Si Andrés quiere verificar que fulano de tal es funcionario, es administrador de Alex Pérez LLC, debe de pedirle una copia del LLC Agreement para verificar que viene nombrado como representante legal, como manager. Aquí también les presento la ley de Delaware, donde justamente respondiendo a la pregunta de Andrés, se define que automáticamente en el Limited Liability debido a la ley de Delaware o de California, lo que sea, pero en este caso de Delaware, se define que la persona designada como un manager tiene poderes de actos de dominio, etcétera, de representación legal de la LLC. También les presento un ejemplo del LLC Agreement donde se define, por ejemplo, que los managers son los que dirigen y administran la LLC. Derechos económicos, este es un ejemplo del LLC Agreement donde, por ejemplo, se definen, si yo digo yo soy uno de 5 socios de la LLC, donde veo yo en blanco y negro, donde está definido mis derechos económicos. Aquí en el LLC Agreement, en esta cláusula 4.6, se definen los derechos que yo tendré a una distribución de utilidades de la LLC. Flexibilidad corporativa, ya conversamos un poquito de eso, lo vamos a saltar. Tengo, no sé, un par de minutos más antes de concluir. Entremos un poquito al tema de impuestos, porque es un tema, ahora sí, muy importante cuando hablamos de la LLC. Expliquemos un poquito más la idea esta de check the box. Es muy importante, la verdad que muchos de mis clientes, la estructura que yo defino para mis clientes, muchas veces depende exclusivamente de las consecuencias fiscales que yo quiero asegurar debido a los objetivos de mi cliente. Entonces, el tema fiscal obviamente es importante. Acuérdense que existe un impuesto, bueno, un régimen fiscal al nivel estatal que deben de considerar. No tenemos tiempo ahorita para conversar de los 50 estados. Nada más ustedes deben de siempre estar conscientes del régimen estatal, especialmente ya que viven al lado del estado de California, el estado más agresivo fiscalmente hablando de los Estados Unidos, en mi opinión. Pero hablemos del régimen fiscal federal, el régimen fiscal manejado por el IRS. Repito, la LLC tiene la opción de escoger en una elección check the box, es de una página, de hecho, aquí está, de una página, la forma 8832, donde yo presento por parte de mi cliente una elección donde en esta página se ve subrayado en amarillo las opciones que yo tengo como una LLC. Yo puedo escoger la A y la B, son iguales, son transparentes con unos detalles de diferencia, las cuales no vamos a conversar ahorita, pero la A o la B son iguales, son transparentes. Yo hago una elección de check the box, pongo la palomita ya sea en la A o la B, y mi LLC no estará sujeto a imposición federal. Es decir, cualquier ingreso o utilidad que genere la LLC, yo como socio
personalmente en mi declaración fiscal voy a gravar el ingreso a una tasa impositiva dependiendo de mi situación particular. Si yo tributo a una tasa impositiva del 37% y me llega una utilidad de mi LLC de 100x dólares, entonces yo voy a tributar a una tasa impositiva del 37%. Pero quizás mi cosocio tributan a una tasa impositiva del 20% porque no gana tanto dinero. Entonces depende, repito, de la situación particular del socio. En cambio, si yo decido, opto por la palomita en la sección C, la opción C, vean ustedes en inglés, a domestic eligible entity, perdón. La A, me confundí. La opción A es el domestic eligible entity elected to be classified as a corporation. La B y la C son las transparentes, ¿ok? Entonces, si yo escojo la A, entonces la LLC se vuelve un corporation, fiscalmente hablando, y la LLC está sujeto a una tasa impositiva del 21%. Y ustedes dicen, ah, mira, qué bueno, el 21% en vez del 37%. Pero acuérdense que en Estados Unidos, si yo soy dueño de un accionista de un corporation, el corporation tributa una tasa impositiva del 21% y luego cuando se distribuye la utilidad, yo como accionista vuelvo a pagar impuestos. En este momento puede ser un segundo impuesto hasta el 23.5%. Entonces estamos hablando de una tasa impositiva sobre la utilidad que se generó por la LLC en total, si es que se distribuye, de unos 43%. ¿Ah? Depende. Y dices, no, pues está mal. No, depende. Depende de los objetivos del cliente. Porque igual y si es un cliente mexicano que no quiere tributar en Estados Unidos y simplemente quiere el escudo legal de un corporation y quiere dejar el dinero en Estados Unidos sujeto a una imposición del 21% y la utilidad se la va a dejar ahí en la LLC en Estados Unidos para no tener que tributar en México y va a volver a invertir la utilidad en Estados Unidos. Quizás tenga sentido armar un corporation. Entonces, repito, depende mucho de la situación particular del cliente la decisión de fiscalmente hablando cómo se va a estructurar la sociedad estadounidense. Y repito, y muy importante, y con esto concluyo, repito que el corporation, acuérdense, si yo constituyo un corporation en cualquier estado, una Inc., INC, una Inc., yo no tengo la opción de presentar esta check the box. No tengo la opción de presentar esta forma 8832. Simplemente el IRS me considera la LLC un corporation fiscal, considera el corporation una corporation fiscalmente hablando y esa corporation tributa a una tasa impositiva del 21% sin tener la opción de ser una sociedad transparente por propósitos fiscales. Me detengo por cualquier duda o contestar a cualquier pregunta. Están comentando una pregunta. Para una empresa pequeña, ¿qué tipo de sociedad recomiendas? La mejor respuesta que le doy a mis clientes y que damos todos nosotros los abogados a nuestros clientes es depende. Depende de mucho. No solamente se puede decir que porque es una empresa chica que conviene constituir una LLC o una corporation. Por lo general, pero sí les puedo dejar con esta regla personal. Si un cliente se me acerca y yo entiendo
que el cliente no va a ser un cliente a largo plazo, quizás no voy a escuchar más de él, o como en una de estas pláticas me están preguntando por una regla en general, les digo lo siguiente: constituyan una LLC. ¿Por qué? Porque por lo menos, si cometieron un error, tienen la flexibilidad de escoger, ya sea el tratamiento fiscal, o pueden cambiar los estatutos, tienen la flexibilidad de definir los derechos económicos en los estatutos, tienen la flexibilidad de definir los derechos de voto, de votación de los socios en los estatutos. En cambio, el corporation, en el sentido fiscal, tanto como legal corporativo, es mucho más rígido, mucho más cuadrado. Entonces, les dejo con esa regla en general, pero depende mucho de la situación de uno. De acuerdo. Alex, una última pregunta. Tú sabes que todos los bancos tienen lo que se llama el KYC, ¿no? Correcto. Know Your Customer. Por ejemplo, en la LLC, como está la anonimidad, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en la legislación mexicana o las prácticas de usos con los bancos, cuando te piden que llegues al propietario real o al beneficiario último? ¿Qué hago en México? Bueno, esa es la tercera plática de 8 horas que vamos a dar para conversar del tema complejo de FATCA, de ICRS y de KYC, antilavado de dinero y el USA Patriot Act y todas esas leyes que controlan y afectan la relación entre los beneficiarios, los ultimate beneficiaries de una cuenta de banco y el banco. Les puedo decir lo siguiente. Acuérdense lo que dije, el tema de anonimidad se trata en este caso, en el caso en el contexto de esta presentación, se trata de información que es accesible al público. Entonces, cuando yo hablo de anonimidad en el contexto de esta presentación, estoy hablando de fulano de tal, si es que fulano de tal tiene la capacidad, la habilidad de meterse al sitio web de Delaware y buscar si Alex Pérez es socio o dueño de una empresa, de una sociedad. La anonimidad frente al IRS, frente a los bancos, es otra cosa. Por obligación, yo cuando firmo un acuerdo con un banco, JP Morgan Chase, Bank of America, son todos iguales, yo confirmo bajo fe de decir la verdad, y no solamente fe de decir la verdad, sino que es un delito mentir, es bank fraud, es un delito. Si yo conozco, si yo sé que esta LLC, el dueño es Alex Pérez, y yo pongo que es Rosela Roano, y miento intencionalmente en esa forma, he cometido un delito. Sí. Entonces, de esa forma controlan los bancos por las consecuencias de mentir, de esa forma en las solicitudes, y créeme que todas las solicitudes de información de los bancos te piden toda esa información y pues los bancos obviamente saben lo que están haciendo y pidiendo, pero una vez que uno le otorga, le da esa información al banco, ese banco reporta algo de esa información al IRS. La pregunta importante es, yo como mexicano, si estamos hablando del tema de anonimidad, ¿qué información se le entrega, por ejemplo, a Hacienda, al fisco mexicano? Si yo abro una cuenta de banco en Estados Unidos. Y la respuesta corta es que es mucho mejor, en mi opinión, por el punto de vista de anonimidad, abrir una cuenta de banco en Estados Unidos, por ejemplo, comparado con un banco suizo o europeo. ¿Por qué? Luxemburgués. Porque el tratado CRS, Community Common Reporting Standards, requiere
que se le divulga a Hacienda mexicano de México mucho más información que el tratado FATCA entre Estados Unidos y México. Entonces, concluyo con ese punto, y es ahora sí realmente un tema bastante complicado, pero en general les puedo decir que, los mecanismos, los tratados, la red de tratados que existe para automáticamente compartir de información entre los gobiernos es favorable entre Estados Unidos y México, comparado con México y, por ejemplo, los países que participan en el CRS. De acuerdo. Muchas gracias por la respuesta, Alex. No sé si alguno más de nuestros asistentes tengan otra pregunta. De no ser así, Alex, bueno, como lo mencionaste al inicio de la charla, esta presentación la podemos compartir. Correcto, con todo gusto. Es un tema bastante amplio, es un tema con mucho detalle, porque no nada más es un análisis desde el punto de vista societario, creo que ya lo habíamos comentado hace un par de años tú y yo, se puede hacer una charla desde el punto de vista fiscal y con muchas particularidades que tiene este tipo de sociedad. Podemos, si quieren, dar por concluida nuestra charla, si no hay ninguna otra pregunta. Y Alex, pues agradecerte como coordinadora del Comité de Derecho Corporativo de ANADE, al haber participado en esta primera sesión. Esperamos tener otro evento posteriormente con otro tema y muy interesante para todos. Y bueno, agradecerte igualmente tu tiempo, y siempre otorgamos un reconocimiento hasta a nuestros expositores. De forma normal se hace personalmente, pero aquí, bueno, cedo la palabra ya sea a Rosela, a mi subcoordinadora, o a Jorge Piquet, si está ahí como presidenta de ANADE en la sección Baja California, para otorgarte tu reconocimiento a esta gran charla. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Si quieres, ahí lo vamos a proyectar. Excelente, muchas gracias. Alex, muchísimas gracias, Ilia, por haber coordinado la presente plática. Estuvo muy interesante. No le perdí ni un minuto la huella a esta plática, ¿no? El seguimiento de esta plática, que sin duda alguna nosotros, ¿no?, que somos abogados fronterizos, nos ayuda bastante a intentar un poco con los clientes asesorarlos de una manera mucho más correcta cuando tienen negocios por ambos lados de la frontera. Alex, muchísimas gracias. Cecilia, muchísimas gracias, y te leo el presente reconocimiento. Al Dice: contrario, Asociación muchas Nacional de gracias. Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, Sección Baja California, otorgan el presente reconocimiento al Liceo Alex Pérez Fitch por su brillante participación como expositor en la charla jurídica La Limited Liability Company, LLC, de Estados Unidos con peras y manzanas. Constitución, usos y obligaciones y responsabilidades para socios y administradores, Tijuana, Baja California, día 1 de septiembre del año 2020. Lo signa el señor Francisco Javier Sánchez Pérez, su calidad de vicepresidente, y tu servidor, Jorge Alberto Piquet Corona, en mi calidad de presidente. Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias, Ceci, por apoyarnos con la presente charla. Excelente, muchas gracias a todos. Alex, nada más antes de irnos, regularmente lo que hacemos es una foto, ¿no? Entonces, le pido a la mayoría que prenda su cámara para efectos de una foto para el recuerdo, ¿no? Que siempre es bonito contar con toda esta biblioteca de fotografías. Perfecto, nada más nos avisan. Sí. Ya, sonrían. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Espero nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Alex. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.